una serie de predicaciones que tienen que ver con esta tradición que tenemos como iglesia presbiteriana. Me parece que también las metodistas y las bautistas tenemos como esta tradición histórica de celebrar agosto como mes de la Biblia. Recuerden que esta es una oportunidad también para ofrendar a las sociedades bíblicas. Siempre en agosto debemos hacerlo. No sé ahora cómo lo podamos hacer, yo creo que va a ser también a través de depositarles o algo, pero les estaremos informando de qué manera podemos ayudar a las sociedades bíblicas. Bueno, hermanos, vamos a estar hablando acerca de ese tema de la Biblia. Yo le he titulado a esta serie de predicaciones La Biblia, el libro de libros. Hoy vamos a estar hablando de la Biblia como espejo. La próxima semana vamos a estar hablando de la indestructibilidad de la Biblia. Después vamos a hablar de la Biblia y la ciencia. Y probablemente también, si nos da tiempo, hablaremos acerca de la arqueología y la Biblia. Temas que tienen que ver, son temas de importancia, hermanos. Vamos a orar. Les pido que allí en sus hogares, por reverencia y por respeto a la palabra de Dios, pues podamos inclinar nuestro rostro y orar. Padre, queremos rogarte que tu palabra santa, como hemos cantado, y tu palabra nos dé gozo, nos dé alegría, pero también tu palabra nos confronte con ella misma y nos ayude, Señor, en todo momento a poder predicar, Señor, con autoridad, y a mis hermanos a escucharla también, Señor, con atención y con el deseo de ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén, Señor, y amén. No sé si ustedes recuerdan el cuento de Blancanieves. En ese cuento, pues brevemente, yo creo que vimos la película o escuchamos el cuento. Yo que tengo hijas, seguramente que vi la película. Y ¿se acuerdan ustedes que pues había una bruja, ¿no? Es un cuento finalmente. Había una bruja y se acercaba al espejo mágico y le decía: espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y el espejo le decía que ella era la más bonita, y ella pues se ponía contenta porque era muy vanidosa. Y entonces una ocasión le preguntó: espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y allí el espejo ya no le respondió que era ella, le respondió que era Blancanieves. Y entonces se enojó mucho la bruja, y ahí comienza toda la historia, ¿no? La persecución de la bruja hacia Blancanieves. Porque, hermanos, los espejos, quiero decirles que el espejo fue un invento. Bueno, fue un descubrimiento y después invento. Porque los primeros hombres vieron su reflejo en el agua por primera vez y se dieron cuenta de cómo eran. Y después se inventó el espejo. Por eso fue un descubrimiento e invento. Pero imagínense las personas que vivieron tanto tiempo sin espejo, no sabían cómo eran ellos. Dicen por ahí que había una mujer en África que su papá toda la vida le dijo: hija, tú eres la más hermosa de la tribu, tú eres la más hermosa de la tribu, tú eres hermosa, eres linda, eres preciosa. Y cuando llegaron los espejos y ella se vio por primera vez, no le gustó lo que estaba viendo. Y los espejos nos ayudan, hermanos, a darnos cuenta de quiénes somos, a vernos, a conocernos. Pero ¿saben una cosa? A veces no queremos escuchar lo que nos dice el espejo. A veces nos vemos al espejo y tenemos que reconocer que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y cuando te ves al espejo, te das cuenta que tienes arrugas, que tienes alguna imperfección, alguna impureza. Pero a la gente, y escúchenlo bien esto, hermanos, a la gente y también a nosotros nos gusta escuchar lo que nos gusta. No nos gusta escuchar que la gente nos diga la verdad. Y a veces la gente tampoco nos va a decir la verdad. Pero ¿quién sí nos va a decir la verdad? Y por eso estamos viendo la Biblia como un espejo. La palabra de Dios sí nos va a decir la verdad. Ella sí nos va a decir la verdad. Vamos a darle otro más, hermano. El hombre, como ya mencioné, necesita de un espejo para saber cómo es. Aquí tenemos la imagen, ¿no? Un hombre, es un pintor que se está viendo, está haciendo un autorretrato, pero para poderse hacer ese autorretrato, él no se acuerda, el pintor no se acuerda cómo es. Tiene que verse en un espejo para poderse pintar. Uno de ellos, de los más grandes pintores, un holandés, Rembrandt, utilizaba
sistemas ópticos, sistemas con espejos para hacer sus autorretratos. Y Rembrandt ha sido el más grande pintor de todos los Países Bajos. Y aunque era feíto, no es él, este es de otro pintor, pero él se atrevió a hacer ese autorretrato porque finalmente es lo que el espejo le reflejaba. Le estaba reflejando la realidad del espejo. Y él pintó su realidad, aunque estaba feíto, él pintó su realidad. Si no hubiera espejos, hermanos, vuelvo a repetir, no sabríamos cómo somos. Yo no sé si a ustedes alguna vez se les ha olvidado cómo son. O si ahorita yo les hago la reflexión, ¿se acuerdan cómo son ustedes, hermanos? Y probablemente a veces uno diga, es que no me acuerdo cómo soy. ¿Y tengo que ir a dónde? Al espejo, a verme. Necesito ir a verme al espejo. Dale otro más, hermano Elías. Fíjense, hermanos, antes de iniciar ya con los puntos de la predicación, estaba buscando esta imagen. Esta me la mandó una de mis hijas. A su vez a ella se la mandaron también. Pero yo he leído mucho a este autor, Charles Spurgeon. En el seminario, incluso a mis estudiantes, yo les doy ese libro que se llama Discurso a mis estudiantes, de Carlos Spurgeon. Spurgeon fue un pastor inglés, pues obviamente en el siglo XIX, tenía una iglesia muy grande, fue un pastor tremendo, predicaba tremendas predicaciones, y una frase de él que me impactó fue esta. Fíjense, tiene que ver con el espejo, vean ustedes, tiene que ver con lo que reflejamos, con lo que somos. Dice ahí, cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, siento vergüenza del cristiano que soy. Y eso lo dijo un pastor que realmente trabajó muy arduamente para la causa del ministerio. Ahora, ¿qué podremos decir nosotros, no? Yo creo que esta es la realidad. Cada vez que pienso en el cristiano que debería ser, siento vergüenza del cristiano que soy. ¿Por qué creen que muchas personas no se ven en el espejo? ¿Sabían ustedes que hay gente que no le gusta verse en el espejo? ¿Saben por qué? Porque el espejo les refleja la realidad y la realidad no les gusta. Porque a lo mejor están muy gorditos, porque a lo mejor están muy chaparritos, porque a lo mejor se quedaron sin cabello, porque a lo mejor están más arrugaditos, no sé, pero hay gente que no le gusta verse en el espejo. Porque a veces el espejo nos refleja esa realidad. Dale otro más. Vamos a ver entonces la primera cosa, hermanos. ¿Para qué nos sirven los espejos y para qué nos sirve la Biblia como espejo? Porque es lo que estamos viendo aquí. La Biblia es un espejo y ahorita vamos a ver esto. Nos sirve para ver las imperfecciones. Y quisiera llevarlos a Santiago, pues que pudiéramos ir, hermanos, ahí a esta parte de Santiago. Y vamos a leer los versículos capítulo 1, 22 al 25. Ahí en sus casitas búsquenlo también, ese no va a aparecer aquí, solamente está una parte del versículo 25, pero quiero leer todo, del 22 al 25, dice así la palabra de Dios. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. ¿Se dan cuenta entonces para qué nos sirve ir a la Biblia? Aquí en primera instancia lo que estamos viendo, cuando yo leo la Biblia no me va a andar con mentiras. A veces nuestros seres queridos, apenas, hermanos, no sé si a ustedes les llegó, quiero hacer aquí un paréntesis, en la semana mandé un devocional, a veces estoy mandando un devocional en las mañanas, a veces el viernes, no tengo día, mando un pequeño devocional ahí al WhatsApp. Y en esta semana mandé un devocional que dice un proverbio: fieles son las heridas del que ama. Quien te ama te va a decir la verdad aunque te hiera. Tu esposa te tiene que decir la verdad. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo muy, muy craso.
Si a mí me huele la boca feo, me huele feo la boca, que espero que no, ¿verdad? Yo digo que no. Pero si fuera así, ¿quién sería la encargada me lo tendría que decir? A mí no me gustaría que me lo dijera un hermano, que se acercara un hermano y me dijera, oiga, pastor, le huele feo su boca. ¿Me lo tendría que decir quién? Mi esposa, porque es la más cercana a mí, la más próxima a mí. Entonces, fieles son las heridas del que ama. Y la Biblia, Dios nos ama. Él es el que más nos ama. Y a través de la Biblia a veces nos va a herir. Porque nos va a decir que la verdad, hermanos. Por eso nosotros, dice aquí, debemos de fijar nuestra mirada y debemos de leer la Biblia, dice ahí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Así como una mujer se acerca a un espejo, ahora incluso hay espejos que aumentan. ¿Sí los han visto? Son espejos que aumentan, que son más grandotes, que la cara se ve así, se ven hasta los poros. Y las mujeres ahí están pintando y se ven si tienen alguna imperfección y se ponen el maquillaje, el brush, o no sé cómo se llaman, yo no sé cómo se llaman, el rímel y todo para que se vean muy bonitas, para quitar esas imperfecciones. De la misma manera nosotros nos tendríamos que acercar a la Biblia, como dice ahí, atentamente. Ahora, hermanos, fíjense bien, porque los espejos en la antigüedad no eran como son hoy los espejos. El primer espejo, ya les dije, fue el reflejo que vieron en un arroyo, en un río. Pero después, en metales, en placas de metal, como era el latón, como el cobre, la misma plata, empezaron a bruñirlos, es decir, los pulían. Y no tenían pulidores como ahora nosotros, ¿no? Nosotros vamos y compramos un brazo, ¿no? Se llama así, ¿no? Y pulimos algo y queda muy brillosito. Como podían, los pulían. Y entonces reflejaban, pero no reflejaban de una manera muy bien. Y por eso cuando dice, mira atentamente, hermanos, no es lo que estamos pensando, que fijarse así, sino más bien es que ellos buscaban el reflejo del espejo, que les diera así en el mejor ángulo y que le diera más la luz del sol para poderse reflejar. Eso es lo que significa mirar atentamente, poner el espejo para que se pudiera ver lo más claro posible. Es como ahora, ¿no? Ponte la selfie que salga lo más bonita, ¿no? Y buscamos el ángulo, la luz de esa selfie para que salgamos bien. Entonces, hermanos, en la Biblia hay que buscar con atención. Y de veras, hermanos, la Biblia nos va a decir la verdad. La Biblia nos va a decir la verdad. Dale uno más, hermano. Fíjense, aquí tengo otro pasaje que quiero leer con ustedes y para ustedes. Este pasaje, hermanos, está aquí en Éxodo 30, del 17 al 21. Dice ahí, hermanos, la fuente de bronce se llama el título de esta pequeña porción. Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia a través de las generaciones. Aquí está el lavatorio, hermanos, que está anunciando ahí, y que servía para que los sacerdotes y los levitas se lavaran las manos y se lavaran los pies para que no ministraran sucios al Señor. Pero fíjate lo que dice en Éxodo 38:8. Mira, estamos hablando de los espejos. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿De qué se hizo la base? De los espejos. Y John MacArthur, que es un experto, un especialista en la Biblia, dice en uno de sus comentarios que esto era así para que los sacerdotes pudieran ver su mugre, pudieran ver su suciedad. Esto estaba bruñido, esto estaba como un espejo y se podía ver. No sé si alguien me puede hacer favor de pasarme este florero. Ese florero me va a servir para ilustrar esto, hermanos. ¿De qué material será ese florero? ¿Como de latón será o de qué será esto? Y miren,
aquí tiene partes que están bruñidas, como esta está brillosa, y si yo me veo aquí, yo me puedo ver. Claro que como está así, me veo al revés, ¿no? Veo mi cara al revés, pero sí me puedo ver. Entonces esa es la idea. Aquí también se podían ver. Los sacerdotes podían ver su mugre, podían ver su suciedad. Gracias. Entonces nos queda claro, hermanos, en esta primera cosa que yo quise decirles, la Biblia nos va a decir siempre la verdad y nos va a decir nuestros defectos, nos va a decir en qué estamos mal. Por eso mucha gente no quiere leer la Biblia, o muchos incluso cuando la leen se hacen olvidadizos, ¿no? Porque ahí dice que algunos son como, ahí está en Santiago lo decía, son lectores olvidadizos, y dice es como aquel que viene, se ve en el espejo y se va, y ya no se vuelve a ver, se le olvida cómo es su rostro. A mí se me olvidó lo que escuché la semana pasada. Dale uno más, hermano. ¿Cómo debemos entonces nosotros leer la Biblia? Ya vimos, poniendo toda la atención, nos dice Santiago, ¿no? Ahora, fíjense bien, hermanos. Nehemías 8, del 7 al 9, también quiero leerlo para ustedes. Dice así, hermanos. Fíjense cómo dice, hermanos. Nehemías 8, del 7 al 9. Si tienen sus Biblias en su casa, pues también léanlo. Dice así. Y los levitas, Yesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Por qué el pueblo lloraba, hermanos, cuando escuchaba la palabra de la ley? Primero porque se habían olvidado de ella. Ya no leían la Biblia, ya no leían la ley de Dios. Y entonces al leerla, la ley les empieza a confrontar con su pecado, les empieza a decir en qué está mal. El Espíritu Santo confronta a través de la palabra, y cuando leímos la palabra de Dios realmente, poniéndole atención, realmente en oración, realmente diciéndole al Señor que nos hable, incluso habrá veces que la Biblia, leyendo la Biblia, se nos salgan las lágrimas. Habrá veces que en nuestra mente pensemos y digamos: estoy mal en esto. Y la palabra nos va a confrontar. Porque esa es la finalidad de la palabra, hermanos. Pero también la finalidad de la palabra es que nos podamos gozar en ella, hermanos. Los levitas les dijeron: ya escucharon, ya nos confrontó la palabra. No estén tristes, estén alegres y pídanle al Señor que nos cambie. Damos una más. Miren, hermanos, aquí quisiera ver si alguien de aquí trae Biblia. Algún hermano que me ayude a buscar cómo dice Tito 1:5. Tito 1:5. ¿Cómo dice? A ver si se alcanza a escuchar. Si no, yo ahorita lo leo. ¿Cómo dice Tito 1:5? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjense, Pablo dejó a Tito en la ciudad de Creta, lo puso ahí como pastor de esa ciudad, pero lo puso para algo, y dice ahí: para corregir lo deficiente. ¿Y cómo iba a corregir lo deficiente? ¿Llegando y pegándoles? ¿Llegando y poniéndose agresivo con ellos? No, a través de la palabra de Dios, para corregir lo deficiente. No sé si tú te acuerdas cómo dice 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y cuando dice corregir, la palabra de Dios es para eso, es para corregirnos. Fíjate el término que usa 2 Timoteo 3:16. Usa el término griego epanortosis. Y de ahí viene la palabra que tiene que ver, ¿cómo se llama? Y les pregunto, ¿cómo se llama cuando tú vas a un doctor, cuando tienes una parte chueca de un hueso? ¿Con quién vas?
con un ortopedista a que te corrija el hueso, a que lo enderece el hueso. Eso es lo que significa esto, hermanos. La palabra de Dios nos debe corregir. Dice ahí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego ¿qué dice? Se le olvida. Entonces, si se me olvida la ley de Dios, si se me olvida leerla, si la tengo allá guardada, hay por ahí, no sé si ustedes recuerdan, hay unos cuentitos que sirven con, bueno, así les digo yo, no sé, unos folletitos que se llaman chics, que utilizamos para evangelizar, que por cierto no son muy adecuados porque son dispensacionalistas, pero había uno de ellos, no me acuerdo cómo se llama ese chic, ese cuentito, que decía que llegaba el pastor a la casa de los hermanos, y entonces adrede no llevaba Biblia el pastor, y les decía, a ver hermanos, no traigo Biblia, se me olvidó mi Biblia, saquen su Biblia hermanos. Y ahí la andaban sacando, quitándole las telarañas y todo, ¿no? Ahí estaba encima el teleguía, no, ya no estoy inventando, eso ya no es cierto, ¿no? Pero yo creo que en algunos casos así es, porque la olvidamos, nos olvidamos. Y entonces dice, y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, sino que la pone en práctica. La Biblia me dice, por ejemplo, la Biblia me dice, ni los chismosos. Y entonces, si yo soy chismoso, ¿me va a confrontar o no la Biblia? No soy chismoso, nada más puse ese ejemplo, ¿no? Tengo otras cosas, pero chismoso no. Y entonces, pero vamos a suponer que soy chismoso. Y la Biblia me dice, no es correcto que seas un chismoso, que seas un murmurador, no es correcto. Y yo lo estoy viendo aquí, me lo está diciendo. Pero no lo cambio, no lo corrijo. Solamente soy ¿qué? Oidor y no hacedor. Ahora, hay una consecuencia. Sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Por eso, ¿qué significa la palabra bienaventurado, hermanos? Viene del griego makarión y significa alegre, gozoso. ¿Por qué muchos cristianos no están alegres? ¿Por qué muchos cristianos no están gozosos? Porque no hacen este proceso, solamente escuchan. ¿Cuántos sermones has escuchado? Mira, Elías, por favor, dale otro, hermano. Miren, aquí, igual en la semana antepasada, mandé este proverbio también, lo mandé como parte del devocional de la mañana. Y dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Aquí hay unos hombres que cazaron y aquí tienen todas sus presas que cazaron. ¿Para qué sirve la caza, hermanos? ¿Para qué caza uno? Vas y cazas un conejo y te lo comes, o no sé, ¿no? La gente que le gusta cazar. Pero dice Proverbios, el indolente, ¿qué sería un indolente? Un necio, una persona que no es diligente, ni aún asará lo que ha cazado. Y yo lo aplico a esto. ¿Cuántos cursos de la Biblia has tomado? ¿Cuántas, hermano, yo te pregunto, ¿cuántos sermones has escuchado en tu vida? ¿Cuántos años de cristiano llevas? Nada más, échale. ¿Cuántos años de cristiano llevas? Y échale nada más que nada más hayas escuchado uno por domingo. ¿Cuántos domingos tiene un año? ¿Cuántos? 52 por año. Si tengo 10 años de cristiano, 520 sermones, solamente si he escuchado nada más uno. Y pregúntame cuántos de ellos realmente los has cocinado. Y sí me estoy explicando, ¿no? Porque si lo dejas ahí, se pudre. Esto se pudre. Lo tengo que cocinar y lo tengo que comer para que me haga provecho. Pero llegamos del curso que tomamos, curso de matrimonios, y agarramos el folder y lo metemos a nuestro librero y jamás nos volvemos a acordar de él. A veces me da tristeza porque a veces no nos acordamos ni siquiera de la predicación de la semana pasada. Por eso optamos por predicar en series, porque cuando predicas en serie hablas todo un mes o 2 meses de un solo tema, para que cuando menos se acuerden del tema. Si ya no se acuerdan de cada predicación, por lo menos se acuerdan del tema. Dale uno más, hermano. Fíjense, esta parte es bien importante, porque ¿para qué me sirve la Biblia? Ya vimos. Una, porque la Biblia me va a decir la verdad, para que yo vea mis defectos.
Segunda, para corregirlos. No solamente para verlos, sino para corregirlos. Porque ¿de qué me sirve que yo me vea? Iba a decir que estoy despeinado, no, pues en mi caso no se puede, ¿verdad? Pero, bueno, otra cosa, ¿no? Pues que a lo mejor tengo aquí pintura o algo, no sé, ¿no? Mira, les voy a contar una anécdota, ahorita me acordé de eso. Una vez llegué a mi casa y estaba dormido ahí me quedé dormido en el sillón, y mi hija, la que es grande ahorita, que ya se casó, estaba chiquita y tenía una de esas arañas, no sé si las han visto, de plástico, ¿sabes? Que venden luego en el mercado, que son como de un plástico flexible. Y tenía como su pancita de la araña tenía como una bombita aquí, como si fuera una bomba de esas para succionar. Y entonces, como yo no le hacía caso y me quedé dormido, pues ella se le hizo fácil y me pegó la araña aquí. Me la dejó ahí y me quedé dormido, no sé, una hora con la araña así. Pues me quedé todo marcado, todo. Parecía yo, ¿cómo se llama ese presidente de Rusia que estaba bien marcado? Gorbachov. Mikhail Gorbachov parecía yo. Y me veía yo al espejo y decía, ¿ahora con qué me quito esta mancha? Pues no, solamente con el tiempo se me quitó, ¿verdad? Pero para eso nos sirve un espejo, para darnos cuenta, ¿no? Ya vimos, y corregir las imperfecciones. Pero la tercera cosa para lo que nos sirve un espejo, y nos debe servir la Biblia, es para que nos veamos hermosos. ¿Para qué una mujer se pinta? Y pongo el ejemplo más de la mujer, porque incluso ustedes han visto, hay mujeres bien imprudentes que van manejando y se van viendo en el espejo. Ahí está, hay un semáforo, se frenan y se están pintando. Yo cuando voy hacia atrás, así mejor me espero, la dejo que pase. Porque ella se va. ¿Pero por qué? Porque se quiere ver qué. Digo, algunas lo logran más que otras, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice 2 Corintios 3:18. Es un pasaje muy hermoso, hermano. Fíjate lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo. A cara descubierta. ¿Cómo le dicen ahora cuando una mujer no se ha pintado? Cara lavada, ¿no? Sí, así le dicen, ¿no? Cara lavada, pues bueno, está bien, pues, ¿verdad? Ok. Así, a cara descubierta, como en un espejo. La gloria del Señor. Y el espejo es la Biblia. Nosotros vamos desnudos a la Biblia, así tal cual somos. A cara lavada, vamos a la Biblia. Porque con el Señor no podemos ir con mentiras. Porque Él sabe y nos conoce. A Él no le puedes venir a fingir, ni ponerte maquillaje, ni decirle, es que yo soy bueno, Señor. No, al Señor no le puedes decir eso. Por eso dice, así, a cara descubierta, como en un espejo, vemos la gloria del Señor, allí en la palabra de Dios, y somos transformados. Y fíjate, aquí quiero que veas esto, hermano. Esa palabra transformado es la palabra griega metamorfoseo. Seguramente que tú ya has escuchado alguna vez hablar de este término, la metamorfosis. Tenemos, pues no sé bien, ¿no? Cómo se llama, ¿no? Debí haber investigado, pero no lo hice. ¿Cómo se llama esto? La oruga, ¿no? Es una oruga. Y luego esa oruga hace un capullo, ¿no? Va haciendo así y se mete en ese capullito. Después de algún tiempo, esa oruga se convierte ¿en qué? En una mariposa. Y tiene sus nombres, ¿no? Buba, crisálida, no sé. La verdad es que hasta quizá debí ponerlo acá. Pero bueno, no lo hice. Pero lo que dice ese término, metamorfoseo, es que, y una vez un pastor decía, y me gustó mucho esa interpretación, porque decía, de ser unos gusanos que se arrastran y que no pueden ver más que lo que puede, una persona que, imagínense un animal que se arrastra, solamente puede ver lo que tiene de frente. Y se convierte en una mariposa que puede volar, que está libre, que no se arrastra y que puede ver todo el panorama. Y así es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Nos transforma, hermanos. Y nos hace ver más hermosos, de ser un gusano que se arrastra a ser una mariposa que vuela, que está libre. Es a lo que se refiere este pasaje. Y dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿En la misma imagen de quién? ¿A quién se refiere? A la misma imagen de Cristo. Entonces la palabra de Dios, si nosotros realmente la atendemos, si realmente vemos nuestros errores, pero no solo los vemos, porque imagínate aquellas personas que siempre se equivocan y, ay, perdóname otra vez, y perdóname, pero no hay cambios en ellas, no les creemos, ya no les creemos. Pero tú vas a la palabra de Dios, te dice tus errores, tienes que corregirlos.
con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo en las predicaciones de los martes y los jueves, el fruto del Espíritu Santo. Y tenemos que convertirnos, tener el carácter de Cristo, amor, gozo, paz, paciencia, todos los 9 frutos del Espíritu Santo, o mejor dicho, las 9 características del fruto del Espíritu Santo, para que lleguemos a ser a la imagen de ¿quién? Esa es la meta de nosotros, llegar a la imagen de Cristo. Por eso dice ahí, de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿En la imagen de quién? De Cristo. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, pues ya tiene muchísimos años de eso, pues tengo 54, tiene 40 años de eso nada más. Me acuerdo que mi cuarto estaba lleno de pósters de Kiss, y yo hasta la fecha me puedo acordar de cómo se llaman todos los integrantes del grupo, y eran mis ídolos, imagínense. Entonces yo quería ser como, gracias a Dios que se me pasó esa locura, ¿verdad? Peter Criss se llamaba el gato, el baterista, ¿ves? Para que sí, que sí conozco, me da vergüenza, no creas que lo digo con mucho gusto, ¿verdad? Pero no, hermanos, la imagen que tenemos es la de Cristo, y nos tenemos que ir transformando en esa misma imagen, de ser esos gusanos a ser esas mariposas, de ser personas que nos arrastramos a ser personas libres. Pero dice aquí, ¿cómo? Por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es el que nos va a transformar, el que nos va a ayudar. ¿Pero de qué manera? Ya lo vimos, hermanos, hemos estado viendo muchas predicaciones. Cuando vimos la serie Vamos al Gimnasio con Dios, dijimos, hermanos, ¿cómo se fortalece un cristiano? Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y se acuerdan que dijimos de los navegantes, los 5 dedos de tu mano nos van a ayudar para saber qué hacer con la Biblia. Tenemos que escuchar sermones, oír sermones, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que memorizar la palabra de Dios y tenemos que meditar en la palabra de Dios. Todo este conjunto nos va a ayudar a esto, hermanos, a que veamos con atención, a que no seamos como esos olvidadizos que solamente venimos y leemos un salmo cuando nos acordamos, tenemos algún problema y entonces sí nos ató, ay, y voy a leer el Salmo 91 y entonces sí estás leyendo, ¿no? Porque tienes un problema. No, eso es ser un oidor olvidadizo, que nada más de repente vienes a la palabra de Dios. Hermano, si quieres que la palabra de Dios haga cambios en ti, tienes que leerla, como dice aquí. Poner atención a la perfecta ley, porque es la que cambia, es la que transforma. Vamos a darle uno más. Ahora, hermanos, nosotros somos su iglesia amada. La Biblia dice que somos la novia del Señor. Por eso puse aquí una novia, ¿no? Fíjense cómo dice Cantares 4:7. Y ustedes saben, hay varias interpretaciones del libro de Cantares. Quiero explicar esto. Una de las interpretaciones del libro de Cantares es una relación entre Salomón y la Sulamita, y es una relación erótica. De ahí que el libro de Cantares es un libro muy erótico. Y está bien. La Biblia no está peleada con la sexualidad, ni siquiera con el erotismo. Ahí se refleja el amor erótico. Pero otra interpretación que también es correcta, las dos interpretaciones son correctas, es que está hablando de Cristo y de su iglesia, de esa intimidad que hay de Cristo con su iglesia. Y fíjense lo que dice, ahí está hablando el novio, pues, en este caso Cristo, y le está diciendo a su iglesia, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Otra vez, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Hermanos, si nosotros analizamos la iglesia de hoy, ¿tiene manchas o no tiene manchas? La respuesta es sí. Pero ¿cómo la iglesia se va a dar cuenta de esas manchas? ¿Y cómo la iglesia va a poder corregirse esas manchas? O incluso, a lo mejor ella no puede corregirse las manchas, pero le puede decir a Dios, pero ¿cómo se va a dar cuenta si no reconoce que tiene esas manchas? Si no reconoce que es mentirosa, si no reconoce que no sabe amar, si no reconoce que no lee la palabra de Dios, ¿cómo? Ahora, por último, quiero leer Efesios 5:27, permítanme, lo voy a buscar, ese no lo tenía aquí, pero aquí lo busco. Efesios 5, versículo número 27, dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo va a venir por una iglesia que no tiene mancha. Ahora, hermanos, Él es el que la va limpiando. O sea, Él no nos puede pedir nada que no nos haya dado ya. Él va a limpiar a su iglesia, pero ha dejado, vamos a llamarlo así, métodos para limpiar a su iglesia. Nos ha dejado, hermanos, todas las disciplinas espirituales para que nosotros nos podamos ir limpiando. Y la Biblia es uno de ellos. ¿Se acuerdan ustedes? Y con esto concluyo. ¿Se acuerdan de ese rey, uno de los más malos de Israel? Acab, el rey Acab. ¿Ya se acordaron de él? Famoso porque era esposo de ¿quién? De Jezabel. Y esa mujer persiguió a Elías. Hizo temblar al profeta Elías. Bueno, tuvieron un final como lo debieron haber tenido, ¿no? Como todos los malos terminan, como los que no cambian, como los que no aceptan al Señor. Pero miren, me acuerdo porque estaba el rey Acab, tenía que ir a una batalla y entonces consultaban a Dios, consultaban a sus profetas y tenía muchos profetas ahí y entonces llama a sus profetas y les dice, ¿cómo nos va a ir en la guerra? Y todos los profetas le dicen, no, mi rey, vas a ganar, tú vas a ser el vencedor. Pero estaba también el rey de Judá, ahí estaba también con él, y le dice, oye, ¿no habrá otro profeta? Como que no les creyó mucho a esos profetas. Y le dice, sí, hay uno que se llama Micaías, pero me cae regordo, porque ese profeta solamente me dice cosas malas. Y no era que Micaías le decía cosas malas. Lo que pasa es que Micaías le decía la verdad. Y llegó Micaías, y fíjense, lo manda a llamar el rey y le dice, tráiganme a Micaías, le dice a un sirviente, tráemelo. Y el sirviente, cuando va en el camino por Micaías, le dice, mira, el rey te pide para que le profetices, pero por favor, profetízale cosas buenas. Fíjense, la gente quiere oír lo que quiere oír. Y entonces, cuando llega el profeta Micaías ante el rey Acab, le dice, ¿cómo me va a ir? Y le dice, te va a ir muy bien. Pues le estaba dando su avión, como decimos nosotros, ¿no? Le estaba dando por su lado. Y entonces, ni así el rey quedó a gusto. Le dice, no te digo que tú siempre... Le dice, bueno, ¿quieres la verdad? Te va a ir como en feria, vas a morir en la batalla. Te va a ir así, así. Todo Israel va a salir de... Le dijo la verdad. Hermano, ¿te gusta que te mientan? ¿O te gusta que te digan la verdad? La verdad duele, hermano. Pero la verdad es la verdad. Y el espejo de la Biblia nos va a decir siempre nos va a decir la verdad. Repito nada más y con esto concluyo ahora sí. La Biblia como espejo, ¿para qué nos sirve? Para darnos cuenta de nuestros defectos, de nuestros errores, para corregirlos y para vernos hermosos. ¿Y para qué queremos vernos hermosos? Para la gloria del Señor. Para que cuando Él venga por nosotros, se lleve pues a esa novia hermosa que Él está esperando. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque es bien preciosa, bien hermosa. Gracias porque estamos en agosto, mes de la Biblia, y nos recuerda, Señor, tu palabra, que es el libro de libros. Porque es el libro, el único libro que cambia mentalidades, el único libro que cambia, Señor, a las personas. Gracias, Señor, porque es el único libro que ha perdurado por todos los siglos, y lo seguirá siendo, Señor, hasta que tú vengas. Lo creemos firmemente, y te damos gracias por esta palabra. Porque hoy la tenemos en muchas traducciones, en muchas maneras, la tenemos digitalmente en los teléfonos, en las tabletas, pero hoy es cuando menos se lee. Así que yo te pido, Padre, que seas con tu iglesia y pongas el compromiso de leer tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Y continuamos con nuestro culto para la adoración a nuestro Dios.